Hola, soy Giovanni y me gustaría saber por qué se conmemora el Día de la Alfabetización. Yo también tomo el control. Cada año, el 8 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Alfabetización. Con este día se busca recordar la importancia de la alfabetización para la dignidad y la garantía de los derechos humanos para todos y todas. Se calcula que hoy en día existen 773 millones de adultos en el mundo que no saben leer y escribir, y con la pandemia se calcula que 24 millones de estudiantes en el planeta no regresarán a las aulas, por lo que este año la reflexión girará alrededor de cómo lograr que los espacios de aprendizaje y alfabetización logren promover la resiliencia y garantizar una educación de calidad, equitativa e inclusiva. Inclusión. Participación. Opinión. Imparcialidad. Bienvenidos a Toma el Control. Hola, bienvenidos a Toma el Control. Le doy las gracias a nuestro televidente por su pregunta. Claramente la situación en Colombia ha mejorado en términos de alfabetización. En 1964, el analfabetismo de mayores de 15 años llegaba a un 27%, mientras que en el 2018 bajó al 5%. Aún hay una distancia entre lo que sucede en las zonas urbanas y en las zonas rurales. Si en Bogotá el analfabetismo es apenas de un 2%, en La Guajira sí supera el 14%. En Toma el Control vamos a reflexionar, junto con nuestros invitados, sobre el analfabetismo, lo que esto significa más allá de unas cifras de cobertura y los retos que tenemos como país de cara a un mejor futuro para todos y todas. Pero antes, aprendamos algo nuevo en nuestro diccionario audiovisual. Este es el lenguaje de las luces y las cámaras. Aquí está el diccionario audiovisual. En los últimos años, el concepto de la alfabetización digital ha empezado a ocupar un lugar protagónico, pues se considera que está llegando a ser tan relevante para lograr sociedades incluyentes y ciudadanos activos como los conocimientos de lectoescritura. Básicamente, la alfabetización digital es poder buscar, encontrar, analizar, organizar y entender información utilizando tecnología digital. Y no es solo conocer los laberintos de Internet, sino también tener competencias de educación audiovisual y de uso de medios de comunicación digital. En Colombia aún tenemos una brecha por cerrar en este sentido, aunque cada año se dan pasos en esta dirección. El día de hoy quiero presentarles a Yormari Llanos. Ella es licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Además, cuenta con una maestría en Historia de la Universidad Javeriana y se ha enfocado en trabajar en los arquetipos presentes en los imaginarios intelectuales del siglo XIX en Bogotá y el imaginario del pensamiento conservador de principios del siglo XX. Es investigadora y también docente de la Universidad Central. Yormari, bienvenida a Toma el Control y gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias. Es muy grato estar aquí con Canal 13. Muchas gracias. Me gustaría iniciar esta charla preguntándote sobre el alfabetismo. ¿Qué significa? Entendemos el analfabetismo como ese sistema en el que están inmersas las sociedades cuando no tienen a su población inmersos en la educación básica, que tiene que ver con la lectura y con la escritura. Entonces, cuando una sociedad tiene una población que carece, digamos, de esas habilidades, estamos hablando de analfabetismo. Y ahora, Yormari, ¿podrías por favor explicarnos un poco más sobre dos conceptos que son el analfabetismo absoluto
y el analfabetismo funcional y en qué se diferencian? Bueno, esos dos conceptos tienen que ver un poco con la población estudiantil que tenemos en relación con que tengan las habilidades de lectura y escritura básicas. En ese caso, cuando una sociedad, una población, un país carece de o no tiene un sistema apropiado que permita que las personas se alfabeticen, esto es que lean y escriban en lo más fundamental y básico, pues tenemos entonces un proceso de analfabetismo. Si estas personas no llegan ni siquiera al punto de leer y escribir, estaríamos hablando de un analfabetismo absoluto. El alfabetismo funcional es una noción más bien reciente que tiene que ver con pues un descubrimiento que se hace también desde la escuela, universidades, colegios por supuesto, y es la certeza de que hay estudiantes o personas que aunque tienen la formación básica de lectura y escritura, carecen de un pensamiento crítico. Eso es lo que estamos viendo ahora, es un fenómeno que estamos mirando en las universidades, en los colegios, y es la falta de reflexión, análisis que permitan últimas la creación o la innovación, porque falta esa parte, ¿no?, que lleva a los análisis. Y lo que es muy claro es que la única forma de aprender en los primeros 10 años de la vida es jugando. Si los niños no juegan, no aprenden. Por eso no están aprendiendo nada ahora. Que solo salen cuando se realiza no simplemente una lectura básica, sino cuando nos damos cuenta que la lectura que se realiza es una lectura que no está mostrando ningún avance en el pensamiento crítico, no hay reflexión. Ahora que hablabas un poco sobre la brecha que se tiene en Colombia con respecto al acceso a la tecnología, quisiera profundizar un poco más en el contexto del analfabetismo en el mundo y en especial el alfabetismo digital. ¿Cómo está el mundo en pleno siglo XXI respecto a alfabetismo digital? Pues yo creo que hay que mirar como dos escenarios, ¿no? El escenario del analfabetismo absoluto, en términos, digamos, de la falta de cobertura de instituciones, de inversiones, por decirlo de alguna manera, que no es igual en el mundo entero, ¿no? No es lo mismo hablar, por ejemplo, de una inmersión en una educación en tecnología en Alemania que hablar de lo mismo en África o incluso en América Latina. Los países de América Latina tienen, digamos, están atrasados en esos, digamos, en esos avances, y en esa medida lo que uno ve es también una desproporción, ¿no?, que parece que se subsana con las redes sociales, se subsana con el internet, ¿no?, porque en la medida en que haya una conexión global, ¿no?, que una persona tenga un smartphone y pueda conectarse con lo que está sucediendo en Tokio o lo que está sucediendo en India, no por ello se vuelve una persona, digamos, alfabetizada en términos tecnológicos, ¿no? Porque detrás de eso también hay pues unos intereses que son que le competen a cada país. Entonces, para que eso se haga realidad, pues debe haber unas inversiones, públicas, estatales, tiene que haber también unas políticas. Me deja pensando lo que me comentaste y relacionando un poco a esa brecha que nos decías o a ese atraso que tenemos en temas digitales y de alfabetización tecnológica. Se habla de que a partir de 2020 y gracias a todo lo que sucedió con la pandemia, como que esa brecha de alguna manera se redujo un poco y muchas personas de diferentes edades se empezaron a involucrar más con la tecnología. ¿Qué tanto de cierto es esto que me comentabas, y desde tu punto de vista profesional, cómo ves tú que fue el impacto en el 2020 con el tema de la alfabetización digital? Sí, es un año muy interesante, ¿no? Lo de la pandemia, pues hace que la gente de un momento a otro se vea involucrada con lo tecnológico. Nosotros estamos en un nivel de atraso de por lo menos 50 años cuando uno mira la región, en términos de educación. Que en el imaginario un poco se está jugando a que si entra la tableta, entra el computador, entra y media entre el alumno y el profesor, estamos innovando. No. Yo creo que antes que tabletas y computadoras, y esto lo digo con toda la responsabilidad,
fortalezcamos la relación pedagógica y después sí que vengan las tabletas, pero primero es la relación pedagógica. Domingo Faustino Sarmiento, por ejemplo, ¿qué tenía en la cabeza este hombre? Pues él decía, si nosotros vamos a industrializar el país, eduquemos entonces a los chicos, a los jóvenes, para que se preparen para esa industrialización. Eso no pasó en Colombia. Se descuida darle ese impulso al sistema educativo y eso hace que ahora que estamos en el siglo XXI, a principios del siglo XXI, en plena era digital, pues estemos corriendo, ¿sí? Estemos corriendo para tratar de ponernos en sintonía con lo que está sucediendo en el mundo. Colombia, que tiene diferentes culturas orales tan fuertes, como por ejemplo la indígena, ¿crees que sea necesario iniciar a transformar la forma en cómo se ve el analfabetismo o de qué forma se puede trabajar? Esa pregunta es muy interesante porque eso nos lleva a pensar que en realidad nosotros en Colombia tenemos dos universos. El universo histórico heredado de Europa, ¿sí? El que nos llegó con los españoles, que nos trae todo lo que conocemos y somos hasta el sol de hoy. Pero es que olvidamos que aquí había un universo y ese universo era un universo indígena. Cuando digo que hemos olvidado, y pienso que también hay una deuda histórica. Todos no aprendemos de la misma manera. La transmisión del conocimiento a través de la educación tiene que verse de diferentes elementos, de diferentes pueblos, de diferentes miradas, de diferentes saberes. Y resulta que no nos hemos dado cuenta que ellos tienen una forma de concebir el mundo completamente distinta. Entonces, la pregunta es clave, es importante. A estos pueblos indígenas debe dárseles tecnología, porque en este momento, a principios del siglo XXI, lo que manda la parada es la tecnología, o pensando en lo que está sucediendo con el planeta en este momento, deberíamos más bien pensar que hay otros saberes que no necesariamente tienen que ver con la tecnología y con la ciencia, que también tienen importancia y que no hemos sabido comprender. Nosotros los pueblos indígenas aprendemos por medio de la oralidad. Esa es la transmisión del conocimiento, de la palabra, de nuestros abuelos, de nuestros mayores, de nuestros taitas. Ese es el conocimiento que nosotros recibimos tradicional, es oral. Entonces, al coger un computador, o al coger libros o a coger eso, es un impacto grande porque tenemos todas estas herramientas, pero si no las sabemos utilizar, no las sabemos usar, y si no las sabemos usar tampoco les vamos a dar buen uso. Y que un indígena adquiera tecnología, adquiera un celular, adquiera computadores de última generación, lo que sea, en realidad no está volviéndolo digamos, un alfabeta tecnológico, sino que al contrario lo está llevando a que pierda esos valores, o mejor, esa cultura, esos saberes que son ancestrales. Ahora entiendo las diferentes relaciones que se tienen y las posturas y los puntos de vista que se desarrollan en los distintos espacios. Para ir cerrando, me gustaría seguir avanzando en el camino de la alfabetización en general y preguntarte, ¿podría llegar a convertirse en un homogenizador cultural y de pronto llegar a eliminar esa diversidad cultural que se tiene? Bueno, pues toda homogenización es un tanto tiránica, ¿no? Pensar que todos los seres humanos son iguales es peligroso de alguna manera, ¿no? Finalmente, la sociedad se compone de la diversidad. Todos, y entre más diversa, más rica, más interesante. El gran problema que tienen las sociedades es justamente no comprender que lo valioso está justamente en lo multicultural, es decir, en la diversidad. Lo que es trágico es que no la haya, porque lo que es trágico es que a uno le arranquen su identidad, que a uno lo obliguen desde muy niño a pertenecer a una cultura que no tiene raigambre. No solamente de los sujetos, sino también de la cultura. El caso colombiano es bien particular porque nosotros somos un país de regiones, y además de que somos un país de regiones, somos un país de sujetos muy particulares que digamos, se han desarrollado en las regiones. No lo hemos comprendido y eso nos ha generado problemas de tensiones y problemas de convivencia. Entonces es peligroso pensar, ¿no? Que la tecnología nos va a homogeneizar a todos. De hecho, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ser todos
¿Por qué tenemos que ser todos absolutamente iguales cuando en realidad somos diversos? Muchas gracias por compartir con nosotros todos estos conocimientos que tienes. Y creo que con esta charla entendimos muchísimas cosas y también nos deja mucho que pensar alrededor de este tema. Las puertas de Toma el Control están siempre abiertas para ti. No, con muchísimo gusto. Son temas que me gustan muchísimo y rico que me hayan preguntado sobre ellos. Y agradecerles a ustedes, Canal 13, por la invitación. Gracias a ti. Fueron enormes los esfuerzos que se debieron hacer en muchos países para mantener las labores educativas en medio de la pandemia del COVID-19. Muchas instituciones se vieron obligadas a montar una educación a distancia en tiempo récord. Pero la brecha digital puso en evidencia los problemas de conectividad, acceso a la electricidad y capacidad para utilizar la tecnología. En Colombia, el 51.9% de los hogares tenía conexión a Internet. En las cabeceras ese porcentaje correspondía a un 61,6%. Mientras que en los centros poblados y rurales dispersos esa cifra tan solo llegaba a un 20,7%. Al volver, veremos cómo desde Canal 13 se ha venido trabajando ese papel pedagógico, fundamental en la labor de la televisión pública. Hola, Cristian. Hola Luis, ¿cómo estás? Todo bien, yo muy bien, gracias. Pues te cuento que vine a buscarte cerca a tu trabajo, porque desde Toma el Control queremos charlar contigo sobre el buen vivir y la experiencia que se generó con esta producción. Claro, conversemos, súper. Gracias. Es de verdad un gusto presentarles el día de hoy a Luis Carlos Ávila. De él podemos decir un montón de cosas. Es creativo y desarrollador de contenidos de Canal 13, guionista, docente, bajista. Y además de eso, escritor. También les aseguro que no conocerán en su vida a alguien que sea tan fan de Chespirito como él. Pero el día de hoy nos está acompañando para charlar con él, para que nos cuente cómo fue que hizo para mezclar dos de sus oficios, la creación de contenido y la pedagógica, en la nueva temporada de la serie El Buen Vivir. Gracias, Cristian, y gracias por invitarme. Me gustaría iniciar esta entrevista preguntándote y que también nos recuerdes un poco sobre El Buen Vivir. ¿Cómo fue ese acercamiento a las diferentes comunidades a las cuales ustedes llegaron? El Buen Vivir es un espacio que aquí en Canal 13 queremos muchísimo. Es el espacio donde los pueblos indígenas y sus realizadores nos cuentan sus historias. Y cada uno de estos capítulos tiene más o menos 3 historias de cada uno de ellos. Ya vamos 3 temporadas, hemos podido recorrer casi ya toda Colombia, permitiendo que los realizadores indígenas le muestren a la audiencia cómo ven la realidad y sobre todo nos enseñen muchísimo gracias a todas estas sabidurías ancestrales de los pueblos originarios. Ahora que nos comentaste sobre las historias de las diferentes comunidades indígenas, me gustaría saber, ¿cómo fue posible que la pedagogía y la educación hicieran parte tan importante de todo este proceso? Cuando se atraviesa la pandemia no podemos volvernos a encontrar. Entonces la solución que diseñamos es tratar de hacer unos tutoriales o de hacer unos procesos de formación para que ellos los puedan ver y los puedan desarrollar en su momento. Muchas de estas comunidades y pueblos indígenas no tienen acceso a internet, entonces los podíamos citar a una reunión virtual, pero no todos se podían conectar. Entonces, desde el Departamento de Contenidos de Canal 13 diseñamos un equipo muy nutrido de tutoriales, o sea, clases en video. Quiero empezar por compartirles una cita de la escritora y guionista argentina Luisa Irene Ikowitz, que en su libro En tiempos breves, apuntes para la escritura de cortos y largometrajes, comenta:
No se trata de contar en pocos minutos una historia, sino de contar una historia que demande poco tiempo para resolver las cuestiones que plantea. De 10 minutos muy puntuales con un tema, con un objetivo, y esto permitió que ellos pudieran seguir trabajando en sus ideas y para nosotros, por supuesto, nos llevó a concretar unas relaciones muy armoniosas, muy poderosas para los productos del programa que se están viendo al aire y que por supuesto ya están en muchos canales a nivel regional en Colombia. Y eso último que nos mencionaste alrededor de las relaciones que tuvieron con los diferentes pueblos, ¿qué herramientas utilizaron y encontraron para poder compartir en los diferentes productos que se realizaron en cada pueblo y en la producción en general? Dentro de las tutorías que diseñamos, no solamente eran las clases en video, sino que también diseñamos unos archivos en video, una especie de hoja de trabajo que les pretendía y les permitía a ellos seguir trabajando sus contenidos, seguir desarrollando sus ideas. También les permitíamos conectarse con nosotros en tutorías, en sesiones personalizadas y sobre todo en un modo taller, en un modo donde todos aportan a las ideas de los demás y uno permite que les sea aportado para también uno aportarle al otro. Todo en nombre de Dios Todopoderoso salga bien sus escenarios y que sea algo productivo en el futuro para nuestros pueblos indígenas. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Eso es una ventaja de aprendizaje y en términos de televisión funciona también muy bien. Luis Carlos, ya nos has mencionado muchos elementos y muchos factores. ¿Por qué consideran que era necesario o relevante este conocimiento que ustedes compartieron con las comunidades en las que trabajaron? Los pueblos originarios de Colombia tienen una sabiduría ancestral impresionante, no solamente porque son el origen de nuestra civilización y de nuestro país, sino porque han venido preservando no solo elementos culturales y ancestrales, sino muy prácticos. A la luz de hoy, elementos de la medicina, de cómo se puede tener una cosmovisión del mundo, la armonía con los otros, el pensar en el concepto de la muerte desde el punto de vista indígena, el gobierno propio y por supuesto lo que significa el buen vivir, son cosas que nosotros deberíamos aprender. Ellos tienen una lógica a la hora de vivir que los lleva a ser muy respetuosos con el territorio, con la tierra, con los recursos, cuidar el agua, cuidar el ambiente en el que están. Y creo que a nosotros nos hacen falta recordar ese tipo de mensajes. Es un mensaje de autocuidado, de amor por la comunidad, de amor por las raíces. Y qué bueno que un programa como El Buen Vivir y por supuesto que Canal 13 pueda tener algo así en sus pantallas. Antes nos mencionaste algo muy interesante alrededor de la cosmovisión de las comunidades. ¿Cómo fueron esos diálogos con las comunidades y cómo hicieron para diferenciarlos en las diferentes poblaciones que se encontraban? Bueno, es que cada uno de los pueblos indígenas tiene una forma cosmogónica de ver la vida. Cada uno tiene unas raíces y sobre todo están muy definidos por el territorio donde están ubicados. Entonces, una persona del pueblo Zenú, que están más al norte, se diferencia mucho de los que están, por ejemplo, del pueblo Quillacinga, que está más en Nariño o al sur de Colombia. Entonces es muy bonito que un programa de televisión sea la excusa y el pretexto para poner a dialogar a todos los pueblos indígenas, para ver cómo ven la vida distinto y diferente. Y nosotros pues somos testigos de una conversación muy interesante. Entonces se encontrarán muchísimas cosas diferentes, pero lo lindo es que todo está en los programas, no solamente en El Buen Vivir, lo que se ve en las pantallas de Canal 13, sino también desarrollaron una plataforma que es elbuenvivir.co, donde ellos colgaron todos esos saberes detrás de cámaras, podcasts, recetas y muchos otros aspectos que vale la pena poder consumir para poder comparar. Entonces, qué bueno que se pueda ver el programa donde se responderá esto mucho mejor. Luis, y ya para ir cerrando, ¿qué se aprendió después de ir y desarrollar esas historias en los diferentes territorios? Y sobre todo, ¿cómo hicieron para que ese aprendizaje se diera bidireccionalmente con tantos limitantes de las diferentes lenguas indígenas? Sin duda alguna, cuando uno escribe historias para televisión y se topa con personas que también lo hacen, pues hay una conexión.
pero en este caso fue mucho más de admiración, porque uno llega a conocer a estos realizadores con mucho respeto, con mucha humildad, al darse cuenta que ellos estructuran la vida diferente a uno. Nosotros estamos enseñados a contar las historias como los cuentos infantiles, inicio, nudo y desenlace. Para ellos no, para ellos todo es circular, por ejemplo. Las cosas se pueden repetir, se pueden contar, podemos volver, ir y venir, y eso hace parte de lo que para ellos significa algo relevante. Entonces, aprender eso es muy bonito y a uno lo forma como alguien que es sensible a que hay personas que pueden hacerlo distinto a como los occidentales lo hacemos. Aprender eso nos pone en ventaja, pero sobre todo nos permite ver un programa de televisión muy completo, muy nutrido, sobre todo muy emocional, muy emotivo, muy del corazón. Creo que vale mucho la pena verlo, sobre todo por eso. Bueno, Luis, y en tu opinión personal, ¿cuál crees que sería el balance que podrías sacar de todo este proceso y qué viene a futuro para El Buen Vivir? El Buen Vivir es un espacio que definitivamente llegó para quedarse, se consolidó en las pantallas de Canal 13, porque los realizadores y los pueblos indígenas encontraron que podíamos ofrecerles una pantalla donde los apoyamos y alentamos a que nos cuenten sus historias. Ya se está trabajando en la temporada 4 y eso por supuesto nos compromete a seguir acompañando este tipo de procesos creativos. No solamente El Buen Vivir, también tenemos en proceso de desarrollo otra serie que se llama Territorios y Voces Indígenas. Entonces ya empezamos a ver cómo Canal 13 conecta directamente con los pueblos y los realizadores indígenas que piensan en nosotros como una pantalla para co-crear, y eso es lo que más nos interesa, hacer comunidad, co-crear entre todos y por supuesto buscar que las personas conozcan más de su país y más de sus culturas y se puedan empapar de la identidad que hay acá. Luis Carlos, me gusta mucho todo lo que nos contaste el día de hoy. Cómo se unen diferentes pueblos, cómo se unen las diferentes voces. Para una producción poder contar historias desde el territorio y por supuesto, esperamos que esos programas sigan estando en las pantallas de Canal 13. Muchas gracias por charlar con nosotros y siempre bienvenido a Toma el Control. Gracias, Cristian, y gracias a Toma el Control y ojalá vean El Buen Vivir y sigan viendo lo que hacemos aquí en Canal 13. Muchas gracias. Los datos que no podemos olvidar de este programa en nuestra claqueta final. Estos son algunos datos sobre la alfabetización en Colombia que quizás no sabías. Los departamentos en los que más del 10% de su población manifestó no saber leer ni escribir en el censo del 2018 fueron La Guajira con 14,16%, Chocó con 13,14%, Bichada 11,78%, Sucre 10,9% y Córdoba 10,26%. En la actualidad, hay más mujeres que hombres con competencias de lectoescritura. El 93,9% de las mujeres mayores de 15 años sabe leer y escribir. En el caso de los hombres, el porcentaje es del 93,1%. La menor tasa de analfabetismo está entre las personas de 10 a 19 años, con el 1,4% del total de las personas efectivamente censadas. Luego siguen las personas de 20 a 29 años con el 1,7%. El grupo en el que mayor porcentaje de personas dijo no saber leer ni escribir es el de 90 a 99 años, con el 28,4%. El objetivo de Colombia 2022 es bajar la tasa de analfabetismo del 5,2% registrada en 2018 al 4,2%. Hoy en Toma el Control reflexionamos sobre la alfabetización en el marco de su Día Internacional. Vimos un montón de información, números y análisis que nos dejaron totalmente alfabetizados sobre la importancia de estos procesos para seguir avanzando como país. La tecnología plantea muchas soluciones para los retos por delante, pero también retos para que todos puedan recurrir a esta sin que llegue a amenazar la diversidad que existe en Colombia. Gracias por estar con nosotros. No olviden escribir sus solicitudes, peticiones, sugerencias
quejas o reclamos a defensor@canal13.com.co. Chao.